En la vida no hay medias tintas, o te rompes, o te vuelves despiadado. Los que dudan, los que buscan complacer a todos, terminan siendo devorados por un mundo que no perdona la debilidad. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie, el poder no se comparte, se toma. Y si no aprendes a endurecerte, la vida misma se encargará de quebrarte. En este video vas a descubrir por qué solo quienes se vuelven fríos, calculadores y estratégicos logran sobrevivir y ganar. Si quieres entender cómo transformar tu fragilidad en fortaleza y tu miedo en respeto, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque aquí desmenuzamos las enseñanzas más crudas y útiles de Maquiavelo para aplicarlas en tu día a día. Prepárate, porque lo que viene no es filosofía, es un manual de guerra para la vida. El precio de la debilidad. La historia humana siempre ha sido cruel con los débiles. Quien no tiene la capacidad de defenderse, de imponer respeto o de hacerse escuchar, queda condenado a ser manipulado, utilizado y finalmente olvidado. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. En el tablero del poder, la compasión mal administrada es un veneno. No importa si hablamos de reyes, emperadores o simples ciudadanos de a pie, quien duda demasiado, quien busca complacer a todos, termina siendo un esclavo disfrazado de hombre libre. La realidad es dura, pero inevitable. El mundo no premia la bondad ingenua, premia la fuerza y la astucia. A lo largo de la historia vemos un patrón que se repite. Desde los imperios antiguos hasta las empresas modernas, los líderes que se mantuvieron firmes y despiadados frente a las circunstancias fueron los que sobrevivieron, mientras que aquellos que mostraron debilidad fueron derrocados, traicionados o devorados por el mismo sistema que intentaron complacer. Machiavelli nos enseña que la debilidad no es un simple defecto de carácter, sino una sentencia de muerte en el terreno del poder. No se trata solo de caer derrotado, sino de algo mucho peor, ser utilizado como herramienta por los fuertes. El débil, al carecer de voluntad, se convierte en escalón para que otros asciendan. ¿Acaso no lo vemos todos los días? Personas con talento que, por miedo a ofender o a confrontar, se dejan arrebatar lo que les pertenece. Pero aquí surge una verdad incómoda: para dejar de ser débil, no basta con desearlo. Es necesario transformarse. Esa transformación no es un cambio suave, sino una ruptura interna. O te rompes y te quedas en los pedazos de lo que fuiste, o te endureces hasta volverte implacable. El dolor es el catalizador, y la elección es tuya: permitir que te destruya o usarlo como fuego que forja tu carácter. En este primer capítulo hemos establecido la base: la debilidad no tiene cabida en el juego del poder. El mundo no se detiene para los frágiles ni los perdona, los empuja hacia la ruina. Queda claro que solo quienes se atreven a mirar de frente esta realidad pueden comenzar el proceso de endurecerse. Y en los próximos capítulos, vamos a explorar cómo Maquiavelo nos da las claves para pasar de ser un espectador roto a un jugador despiadado en el tablero de la vida. Mejor ser temido que amado. Uno de los principios más provocadores y a la vez más prácticos de Maquiavelo es su afirmación: es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Esta frase, tantas veces repetida, encierra una verdad incómoda sobre la naturaleza humana y el poder. El amor es frágil, voluble y depende de las emociones. El temor, en cambio, es sólido, constante y mucho más confiable cuando hablamos de autoridad y respeto. El amor puede cambiar con facilidad. Basta con que dejes de satisfacer las expectativas de los demás para que te retiren su afecto. Hoy puede ser el favorito, mañana puede ser olvidado. El miedo, en cambio, permanece. Quien te teme, incluso si te odia, piensa dos veces antes de cruzar tu camino. Y esa doble barrera, el respeto que impone el temor, es lo que le da al individuo poder real sobre su entorno. Pero cuidado, Maquiavelo no defendía la crueldad sin sentido ni el abuso irracional. El temor que él valoraba no era el del tirano que castiga por placer, sino el del líder que, con firmeza y disciplina, deja claro que no tolerará desobediencia ni traición. El temor se construye a través de la coherencia. Tus acciones deben mostrar que eres alguien con límites inquebrantables, alguien que no se deja manipular ni doblegar. El amor puede ganarse con palabras, pero el respeto solo se sostiene con hechos. En la vida cotidiana, este principio se aplica más de lo que parece. Piénsalo: ¿cuántas veces personas demasiado amables son pasadas por encima, ignoradas o utilizadas? En cambio, quienes saben marcar distancia, imponer respeto y no tener miedo a ser firmes, son los que conservan su espacio y su valor en los ojos de los demás. El mundo no respeta a quien quiere caerle bien a todos, respeta a quien se atreve a incomodar para proteger su posición. El segundo aprendizaje que nos deja esta lección es que el temor genera estabilidad, mientras que el amor genera dependencia. Si buscas ser amado, siempre estarás a merced de mantener contentos a los demás,
lo que te convierte en un esclavo de su aprobación. Si, en cambio, logras ser temido con justicia, tu posición se vuelve mucho más difícil de derribar, porque el respeto que infundes no depende de emociones cambiantes, sino de la percepción de tu fuerza. Así, comprendemos que el amor es un lujo, pero el temor es una necesidad. No se trata de rechazar por completo la simpatía de los demás, sino de no ponerla en el centro de tu poder. Primero debes construir el respeto, incluso el miedo, y solo después, si surge, el amor puede ser un complemento. Pero quien lo hace al revés está condenado a la fragilidad. En este capítulo vemos cómo Maquiavelo desarma la ilusión de la bondad complaciente. Si quieres mantener tu lugar, si quieres imponerte en un mundo competitivo, necesitas ser más respetado que querido. Y en los siguientes capítulos iremos un paso más allá. Exploraremos cómo forjar esa fortaleza interna y proyectarla hacia afuera, convirtiéndote en alguien que no solo sobrevive, sino que domina las reglas del juego. El nacimiento del carácter despiadado. No se nace despiadado. Nadie llega al mundo con el corazón endurecido ni con la mirada fría de quien ha aprendido a sobrevivir en la batalla de la vida. La dureza se forja en el fuego del dolor, en la traición, en la pérdida y en cada momento en que alguien intentó quebrarnos. Maquiavelo sabía que el poder no pertenece a los que nunca sufrieron, sino a los que aprendieron a usar su sufrimiento como una armadura. El punto de quiebre es siempre el mismo. Un día comprendes que la compasión ingenua no te salvó, que la bondad sin estrategia solo te hizo vulnerable, y que esperar justicia de los demás es un error mortal. Ese día, el mundo deja de ser un lugar de inocencia y se convierte en un campo de batalla. Algunos se derrumban y nunca se levantan. Otros, en cambio, se levantan distintos, con una nueva claridad, con la certeza de que la única forma de no volver a ser víctima es convertirse en alguien imposible de doblegar. Ser despiadado no significa ser cruel por capricho. Significa tener la capacidad de actuar con frialdad cuando las emociones podrían llevarte al error. Significa no titubear al tomar decisiones difíciles, aunque eso implique decepcionar, incomodar o incluso perder afecto. La mayoría teme a este tipo de firmeza porque confunde el rechazo con la soledad. Pero la paradoja es clara, quien se atreve a ser despiadado no pierde conexiones, gana respeto. El carácter despiadado se construye con disciplina. No se trata solo de pensar como un estratega, sino de vivir como tal. Significa controlar tus impulsos, no reaccionar a cada provocación, y elegir cuidadosamente cuando mostrar tus cartas. El débil se desborda, habla de más, busca consuelo, el fuerte calla, observa y ataca solo cuando el golpe es certero. En este silencio calculado nace la verdadera autoridad. Maquiavelo nos enseña que la clave está en convertir el dolor en poder. Cada herida puede ser un recordatorio de tu fragilidad pasada o el combustible que te impulse hacia adelante. El que abraza su sufrimiento y lo transforma en sabiduría, inevitablemente se vuelve más fuerte. El que se refugia en lamentos, queda atrapado en el círculo de la victimización. La elección siempre está ahí, permanecer roto o renacer como alguien que ya no teme perder. Este despertar no sucede una sola vez. Es un proceso constante de renovación, una prueba diaria de tu temple. Cada decisión que tomas fortalece o debilita tu carácter. Y poco a poco, dejas de ser esa persona que busca agradar y te conviertes en alguien que impone respeto. Ese es el nacimiento del carácter despiadado, un estado en el que ya no ruegas, no suplicas, no te justificas, simplemente actúas con la seguridad de quien sabe que tiene el control. Con esto llegamos al punto clave, la transformación interior no es opcional. Si quieres sobrevivir en un mundo que devora a los débiles, necesitas este renacer. Y una vez forjado el carácter despiadado, estarás listo para proyectarlo hacia afuera. En el próximo capítulo veremos cómo esta fortaleza personal se convierte en una herramienta estratégica para dominar el terreno social y político, tal como Maquiavelo lo anticipó en El Príncipe. El arte de la manipulación y la estrategia social. Una vez que el carácter despiadado ha nacido, surge la siguiente pregunta: ¿cómo proyectar esa fuerza hacia el mundo exterior? Porque la dureza interior es solo la base, el verdadero poder se manifiesta en la forma en que interactúas con los demás. Y aquí es donde Maquiavelo entra en su terreno más polémico y fascinante, la manipulación como arte y la estrategia social como arma. Muchos se incomodan con la palabra manipulación, como si fuese sinónimo de engaño cruel o de maldad absoluta. Pero lo cierto es que la manipulación es inevitable. Cada conversación, cada gesto, cada silencio está cargado de intención. Negar este hecho es ingenuidad pura. Los que se niegan a manipular terminan manipulados. Los que renuncian a usar estrategias sociales quedan atrapados en las redes de quienes sí saben mover los hilos. Maquiavelo lo explica con claridad.
la política, la corte, el juego del poder, no es un espacio para la sinceridad total, sino para la inteligencia estratégica. No se trata de mostrar siempre quién eres, sino de mostrar lo que conviene. El gobernante que revela todas sus intenciones se expone al ataque. El que sabe ocultar, el que sabe cuándo callar y cuándo hablar, se convierte en un enigma imposible de derribar. La verdadera fuerza no está en la transparencia absoluta, sino en el control de la imagen. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. El que domina la estrategia social sabe leer las intenciones ocultas de los demás y actuar en consecuencia. Observa más de lo que habla, mide cada palabra, utiliza la debilidad ajena a su favor. Este tipo de persona no necesita gritar ni imponerse por la fuerza bruta. Su poder reside en la sutileza, en la forma en que hace que los demás tomen las decisiones que a él le convienen, sin que se den cuenta. Eso es manipulación en su forma más pura, lograr que otros actúen según tus intereses, creyendo que fue su elección. El error de muchos es pensar que la manipulación consiste en grandes engaños o discursos elaborados. No. La manipulación real está en lo pequeño, en el detalle, en sembrar una duda en el momento exacto, en ofrecer una opción que parece libre pero que ya está prediseñada para favorecerte. El verdadero estratega no necesita imponerse directamente, dirige el curso de los acontecimientos desde las sombras. Pero cuidado, Maquiavelo advierte que la manipulación sin control puede volverse en tu contra. Si eres descubierto como alguien que manipula abiertamente, pierdes credibilidad y respeto. Por eso, el arte está en la sutileza, en la capacidad de mantener siempre una máscara de nobleza mientras tus movimientos son calculados. El poder se construye en esa dualidad, parecer justo, pero actuar con frialdad, mostrar bondad, pero mover las piezas con precisión quirúrgica. Así comprendemos que el carácter despiadado no es un fin en sí mismo, sino la base de un juego mucho más amplio, el dominio de los demás. Quien se queda solo en la dureza interior se convierte en un solitario resistente, pero quien transforma esa dureza en estrategia social se convierte en un líder, en alguien capaz de influir, dirigir y moldear la realidad a su favor. En este capítulo queda claro, la manipulación no es maldad, es supervivencia en el tablero del poder. Y quienes no lo entienden, quienes creen que la sinceridad absoluta los salvará, tarde o temprano caen bajo el control de los que sí han aprendido este arte. En el próximo capítulo exploraremos la otra cara de esta ecuación, el control emocional como base del poder, porque antes de manipular a otros, necesitas dominarte a ti mismo. El poder del autocontrol. Antes de dominar a los demás, debes dominarte a ti mismo. Esta es una de las verdades más profundas y menos comprendidas que emergen de la lectura de Maquiavelo. Porque, ¿de qué sirve la estrategia si eres esclavo de tus emociones? ¿De qué sirve la manipulación si tu ira, tu miedo o tu ansiedad revelan tu fragilidad? El verdadero poder comienza en el interior, en la capacidad de gobernar tu propio reino, tu mente, tu carácter y tus impulsos. La mayoría de las personas fracasan no porque carezcan de inteligencia, sino porque no logran controlarse. La ira los hace hablar de más, el orgullo los lleva a tomar decisiones precipitadas, la inseguridad los impulsa a mendigar aceptación. El resultado es siempre el mismo, terminan exponiendo sus puntos débiles y entregando el arma que sus enemigos necesitan para derrotarlos. El líder, el estratega, el que quiere ser respetado, no puede darse ese lujo. El autocontrol es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es dejar que tu enemigo decida por ti, responder es elegir con frialdad cuándo y cómo actuar. Quien domina sus emociones no se deja arrastrar por el caos del momento, observa, mide, espera. Y cuando da un paso, ese paso es certero. Esa calma bajo presión es lo que infunde temor y respeto en los demás, porque pocos logran mantener la compostura cuando todo alrededor se derrumba. Maquiavelo sabía que los gobernantes más fuertes eran aquellos que no se dejaban arrastrar por la pasión. La furia descontrolada, la vanidad excesiva o la necesidad de aprobación son grietas que terminan destruyendo incluso al líder más poderoso. En cambio, quien parece inquebrantable, quien no muestra debilidad emocional, se convierte en una figura casi indestructible a los ojos de su pueblo y de sus rivales. Pero el autocontrol no es represión. No se trata de enterrar tus emociones como si no existieran, sino de usarlas como energía dirigida. La rabia puede ser un motor de acción si la sabes canalizar. El miedo puede convertirse en prudencia estratégica si lo transformas en cautela. Incluso la ambición, que tantas veces destruye a los hombres, puede ser el combustible que te impulsa hacia adelante, siempre que no te consuma. La clave es simple, tú mandas, no tus emociones. En la vida diaria, el autocontrol es la diferencia entre perder oportunidades y crearlas.
La persona impulsiva gasta su energía en batallas inútiles, en discusiones sin sentido, en decisiones apresuradas. El que domina sus emociones elige sus guerras con precisión, protege su energía y la invierte solo en aquello que le dará resultados. Esa disciplina emocional no solo lo fortalece, sino que lo convierte en alguien impredecible, porque nadie puede manipular a quien no reacciona con facilidad. El poder del autocontrol es tan grande que, cuando lo proyectas, los demás perciben en ti una seguridad casi impenetrable. Y esa percepción es en sí misma una forma de poder. En un mundo donde la mayoría vive atrapada por sus emociones, quien logra controlarlas se convierte en una anomalía, en alguien digno de respeto y muchas veces, de temor. En conclusión, el autocontrol es la base silenciosa de todo poder duradero. Sin él, la astucia se convierte en torpeza, la estrategia en improvisación y la fuerza en debilidad. Quien gobierna su interior, gobierna su exterior. Y en el próximo capítulo veremos el siguiente paso natural, cómo consolidar ese poder frente a los demás, construyendo una imagen que no solo infunda respeto, sino que sea casi imposible de derribar. Consolidar el poder y forjar una imagen indestructible. Alcanzar el poder es un desafío, pero conservarlo es una guerra diaria. Muchos han ascendido con astucia y fuerza, solo para perderlo todo porque descuidaron el arte de consolidar lo conquistado. Maquiavelo lo advirtió con claridad: el poder no es un trofeo que se gana una vez, es un fuego que debe alimentarse constantemente, o se extingue. Y la herramienta más poderosa para mantenerlo es la construcción de una imagen sólida, casi indestructible, que inspire respeto y disuada la traición. La primera clave para consolidar el poder es la coherencia entre lo que proyectas y lo que haces. Un líder que muestra duda, que cambia de rumbo con cada presión, pierde autoridad de inmediato. En cambio, aquel que mantiene firmeza en sus decisiones, aunque resulten impopulares, inspira la percepción de estabilidad. Y en el juego del poder, la percepción es tan importante como la realidad. No siempre importa ser fuerte, lo crucial es que los demás crean que lo eres. Por eso, la construcción de la imagen es un campo de batalla en sí mismo. El verdadero estratega sabe que no puede mostrarse vulnerable en público. Sus miedos, sus dudas, sus debilidades, deben quedar enterrados en el silencio. Hacia afuera, debe proyectar seguridad, control y superioridad. Esta máscara de invulnerabilidad no es hipocresía, es protección. Porque los hombres atacan allí donde ven grietas. Si no muestras ninguna, te conviertes en una fortaleza imposible de escalar. Otra clave es la disciplina de la distancia. Quien se muestra demasiado accesible se arriesga a perder el aura de autoridad. La cercanía excesiva desgasta la percepción de poder, mientras que la distancia calculada genera un halo de misterio. La gente respeta más lo que no comprende del todo, lo que no puede poseer ni controlar. Así, el líder que dosifica su presencia, que elige cuándo mostrarse y cuándo ocultarse, multiplica su influencia sin gastar su energía en exceso. Maquiavelo también enseña que consolidar el poder implica administrar el miedo y la esperanza. El gobernante que solo infunde temor corre el riesgo de provocar rebelión, el que solo reparte esperanza se convierte en un ídolo frágil. La maestría consiste en equilibrar ambos elementos, mostrar que eres capaz de castigar con dureza, pero también de recompensar con generosidad. Ni demasiado cruel, ni demasiado blando, lo suficiente de ambos para mantener a todos bajo control. En la vida cotidiana, este principio se traduce en algo simple: proteger tu reputación como el activo más valioso. Tu palabra, tu conducta y tus decisiones deben reforzar una narrativa clara, la de alguien confiable en su fuerza, alguien imposible de manipular, alguien que no se derrumba. Esa reputación se convierte en un escudo que trabaja por ti incluso cuando no estás presente, porque los demás pensarán dos veces antes de desafiarte. Consolidar el poder significa también aprender a aplastar la amenaza en su raíz. Maquiavelo es contundente: las conspiraciones y los enemigos no deben ser ignorados, sino eliminados antes de que crezcan. Una chispa puede incendiar un reino. El líder inteligente no espera a que el fuego arda, lo sofoca con precisión antes de que consuma su trono. Esta frialdad no es crueldad gratuita, es instinto de supervivencia. En resumen, el poder no se sostiene en la fuerza bruta, sino en la imagen que proyectas y en tu capacidad de administrarla con precisión. Si te muestras indestructible, si equilibras miedo y esperanza, si sofocas las amenazas en silencio y mantienes la coherencia en tus decisiones, entonces tu autoridad se convierte en una muralla infranqueable. Y en el próximo capítulo veremos cómo llevar esta lógica un paso más allá, aprender a detectar y aprovechar la debilidad de los demás, porque no basta con proteger lo tuyo, también necesitas saber dónde atacar para expandir tu dominio.
El camino que hemos recorrido a través de las enseñanzas de Maquiavelo nos revela una verdad brutal: en la vida no hay espacio para la debilidad ingenua. O te rompes, o te vuelves despiadado. El poder no se entrega, se toma. El respeto no se pide, se impone. Y solo aquellos que forjan un carácter indestructible, dominan sus emociones y aprenden a manejar las reglas ocultas del juego social, logran sobrevivir y conquistar en un mundo que no perdona a los frágiles. Si algo queda claro es esto: la historia no recuerda a los complacientes, sino a los fuertes, no a los que buscaron ser queridos, sino a los que aprendieron a ser respetados. Y tú tienes hoy la elección de permanecer en la ilusión cómoda de la debilidad, o dar el paso hacia la mentalidad implacable que Maquiavelo nos exige. Aquí no hablamos de teorías vacías, sino de estrategias reales para la vida, el poder y la supervivencia. Si quieres seguir descubriendo más lecciones que te enseñen a endurecerte, a pensar como estratega y a conquistar respeto en cada área de tu vida, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque lo que viene no es motivación pasajera, son armas mentales que pueden cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Elige hoy: quedarte roto o renacer despiadado.